Lloré con esta película. La neta sí me gustó Mufasa, amigos. Yo digo que nos unamos todos para dejar de difundir las calificaciones pretenciosas y erróneas de Rotten Tomatoes. Por fin se estrenó una de las películas que yo personalmente más esperaba del 2025, Mufasa. Otra vez. Mufasa. Mufasa. La cinta precuela de live action del Rey León que nos contaría el origen de este icónico personaje desde sus primeros años de vida hasta su ascenso al trono. Y amigos, El Rey León, la versión animada de los 90s, es mi película favorita de toda la vida. Justo por eso es una película que esperaba muchísimo, pero que a su vez me preocupaba porque, pues seamos honestos, no es ningún secreto, creo que ninguno de los live action de Disney realmente le ha hecho justicia a sus versiones originales animadas. Pero les puedo decir que esta es una historia que me sorprendió y muy gratamente. Incluso creo que los live action del futuro de Disney podrían seguir este mismo camino. Los personajes tienen mucha más alma que su predecesora, te dan un contexto mucho más amplio e interesante sobre muchos elementos del Rey León, visualmente es fantástica como se esperaba, la historia funciona y se desarrolla bastante bien y la narrativa creo que es uno de sus más grandes aciertos. A excepción de algunos detalles que no podría decir que son menores, me parece una película muy bien lograda. Pero bueno, antes de continuar les recomiendo ampliamente que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que YouTubito les avise cada que estrenemos video. Y ahora sí amigos, prepárense, pónganse cómodos que hoy les vengo a dar mi opinión sobre Mufasa. Yo soy Paco Garza, estás en el Callejón del Cine, comencemos. A ver, vamos a hablar un poco de la trama de esta película que digo, es una precuela, ya todos sabemos el destino de todos estos personajes. Pero si de todos modos no quieres spoilarte nada, te recomiendo que te saltes al minuto que aparece en pantalla. ¿Listos? Que conste que les estoy dando tiempo. Muy bien, empecemos. Esta historia, narrada por el mismísimo Rafiki a Kiara, la hija de Simba, nos cuenta a manera de flashbacks la vida de Mufasa pasando por varias etapas. Desde cómo a muy temprana edad se quedó sin sus padres, cómo Scar, cuyo nombre original es Taka, quien estaba destinado a convertirse en rey, lo encontró, lo salvó y lo ayudó a integrarse a su manada. Cómo crecieron juntos como hermanos y cómo un grupo de temibles leones forasteros de color blanco, cuyo propósito es terminar con toda la sangre real, los orillaron a alejarse de nuevo de su manada y buscar un nuevo hogar. En esta persecución, Mufasa y Scar se van haciendo de nuevos amigos que ya todos conocemos, Zazu, Rafiki y Sarabi. Y es ahí donde nos damos cuenta de que las mujeres solo traen problemas. No es cierto. Pero resulta que Sarabi es el interés amoroso de Scar, a quien Mufasa trata de ayudar a conquistarla. Pero desgraciadamente Sarabi de inmediato se vio atraída por las habilidades y la valentía de Mufasa. Cosa que, además de algunos otros sucesos a lo largo de su vida, terminó por corromper el corazón del pobre Taka y darle origen al icónico y, si me lo permiten, más grande villano en la historia de Disney. ¡Que viva el rey! El resto de la película se centra en el camino de este grupo hacia el que será su nuevo hogar, el reino que ya todos conocemos, perseguidos por este grupo de leones forasteros. Y pues bueno, conclusiones, qué injusta fue la vida con Scar. La vida no es justa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar esta película por partes, lo bueno, lo malo y lo que se podría mejorar. Primero que nada, la historia que, a ver, si bien no me parece un argumento completamente nuevo, de hecho le encontré muchas similitudes con otras películas, Tarzán por ejemplo, el forastero que es diferente y llega a una nueva manada donde la madre lo arropa y lo recibe como a su hijo, pero el padre, que es también el líder de la manada, lo rechaza hasta que poco a poco, con actos de nobleza y heroísmo, se va ganando su lugar. Pero también se parece mucho a El Príncipe de Egipto. Esta historia de dos jóvenes que crecen juntos como hermanos, donde uno de ellos está destinado a la realeza, pero poco a poco se va corrompiendo y distanciando de su hermano, quien por otro lado se va ganando poco a poco la confianza y el amor de su pueblo. Y por último, El Padrino parte 2, que desde un principio sabíamos que se iba a apoyar en esta misma narrativa, donde a través de saltos temporales entre el pasado y el presente nos mostrarían cómo este jefe de familia fue ascendiendo poco a poco al poder. Aún así, me pareció una historia bastante sólida para mostrarnos el origen de todos estos personajes y responder muchas preguntas. Preguntas que tal vez nadie se hacía, pero que estuvo cool conocer. Por ejemplo, nos muestran cómo se formó la legendaria Roca del Rey, donde Rafiki levanta a los cachorros de león para presentarlos.
Nos dan más contexto sobre la vida de Rafiki, uno de los personajes más queridos de esta franquicia, con quien de inmediato generas muchísima empatía. Te muestran cómo consigue su icónico bastón y te explican un poco más sobre el porqué de su personalidad mística y extravagante. Te muestran cómo prácticamente estos personajes crearon el reino y cómo instauraron sus reglas. Pero lo más importante e interesante, le dan un trasfondo a la maldad de Scar. Le dan su origen como villano y si bien la intención no es justificar sus acciones, sí fue brindarle al personaje una historia que nos ayudara a entenderlo e incluso a empatizar con él. Que bueno, Scar es mi personaje favorito de la película, yo no necesitaba empatizar con él. Yo amo a Scar. Además de que le dieron mucha más personalidad en esta película que lo que hicieron con él en la del 2019. Y es que entiendes que a pesar de que de cachorro era noble, leal y amistoso, mucho de su carácter y sus errores fueron consecuencia de la mala crianza de su padre. E incluso te lleva a sentir algo de resentimiento hacia Mufasa, que siempre se mostró leal y recto, y los demás personajes que en cierto modo sí lo hacían un poco a un lado. Aunque la verdadera enseñanza a lo largo de toda la película es que no importa tu pasado, no importa lo que te sucedió, siempre puedes elegir hacer lo correcto, y ese es el contraste que más se marca entre Mufasa y Taka. Oh sí, el pasado puede doler, pero según lo veo puedes o huir de él o aprender. El desarrollo de Mufasa como personaje me pareció bastante sólido en todo momento. Y cumple con su función de posicionar a este personaje como el rey que nos mostraron tanto en la película animada de los 90s como en el live action del 2019. Es el líder nato, justo, sabio, valiente y con valores inquebrantables, y que debido al modo en el que fue criado por la madre de Taka, no solo adquirió habilidades específicas de las hembras de león, sino que también aprendió a ser empático y respetar a todos los seres vivos. Y bueno, Kyros, el villano de esta historia, me pareció una gran adición. Un villano poderoso, cruel y amenazante desde el principio, que en cuanto a capacidades físicas siempre se sabe que está muy por encima tanto de Mufasa como de cualquier otro personaje, y es precisamente esta diferencia de poder tan abismal lo que ayuda a resaltar una de las cualidades más grandes de Mufasa, que es su valentía, ya que nunca titubeó en los momentos que tuvo que enfrentarse a él o a otras amenazas. Y hablando del villano de Mufasa, ¿fue Kyros una estrategia para tapar un supuesto plagio? Y es que circula en internet una fuerte teoría que dice que el Rey León robó toda su historia y sus personajes de un anime de los años 60 llamado Kimba el León Blanco. Y la verdad, sí existen muchas similitudes que podrían respaldar dicha teoría. De hecho, tengo un video sobre esto en el canal que les voy a dejar por aquí. Pero ¿por qué creo que esto podría ser una estrategia para tapar esta teoría? Bueno, resulta que hace mucho existía otra teoría muy conocida en internet, donde se afirmaba que el mismísimo Walt Disney fue congelado justo antes de morir. Esto con la supuesta intención de reanimarlo en un futuro con tecnología más avanzada. Entonces se cree que en 2013, en pleno boom del internet, Disney lanzó la película Frozen con propósitos oscuros. Y es que tras su éxito, si hoy en día buscas en internet Disney Frozen, que significa Disney congelado, prácticamente todos los resultados que te arrojará esta búsqueda son sobre la película y no sobre dicha teoría. Y algo muy similar está comenzando a pasar con Mufasa, ya que si buscas Mufasa, León Blanco o el Rey León, León Blanco, los resultados principales ya están comenzando a ser sobre Kyros y no sobre este anime que ha causado tanta polémica. Ahora bien, hablando en general, creo que los personajes tienen mucha más alma en esta película y se lo atribuyo en gran parte a la animación. Y es que creo que para esta película de verdad escucharon a los fans, ya que muchos externaron su molestia ante el hecho de que en la primera película, al ser los personajes tan realistas, no tenían ningún tipo de expresión facial y costaba mucho trabajo conectar con sus diálogos y emociones. En esta precuela, a pesar de que creo que la animación no fue tan detallada y perfecta como la del 2019, sí creo que ya puedes conectar mucho más con las emociones de los personajes. Ya notas cuando están felices, molestos, enojados, celosos, alegres, con miedo, etc. Sí, nos entregaron una animación un poco más caricaturizada, pero lejos de que eso representara una deficiencia, creo que le aportó mucho más. La narrativa para mi gusto fue uno de los más grandes aciertos. Y es que sí, esta película bien pudo haberse situado completamente en la época de Mufasa y Taka, sin necesidad de recurrir a los saltos al presente donde Rafiki, Timón y Pumba le cuentan la historia a Kiara. Pero es que absolutamente todas estas participaciones tuvieron un timing perfecto, no solo funcionando como el comic relief para relajarnos en los momentos tensos, sino que también por medio de Rafiki podemos entender un poco más a todos estos personajes y empatizar mucho más con ellos.
Y por otro lado, el hecho de poner a Timón y Pumba como estos seres que de algún modo siguen rompiendo la cuarta pared y que son conscientes de muchas más cosas que el resto de los personajes, como por ejemplo que están dentro de una película, que hay obras de teatro basadas en ellos, y todo ese tipo de cosas les funcionaron para liberar la carga de hacer una película perfecta, y por otro lado reconocer los propios errores de la primer película, ya que se burlan abiertamente de muchas situaciones que ocurrieron en ella. Uno de los puntos que más dudas me generó sobre Mufasa fue la música. Y es que Lin-Manuel Miranda, el compositor de esta película, que ha trabajado en proyectos gigantescos como Moana, Encanto, Tic Tic Boom, nos ha dejado canciones que se han vuelto sumamente icónicas. Es simplemente un genio. Pero no sé si está a la altura de lo que nos dejó uno de los compositores más grandes en la historia del cine, que es Hans Zimmer, en una franquicia tan grande como El Rey León. Las canciones de la película son buenas, de inmediato notas el estilo de Lin-Manuel, pero dudo que con el paso de los años se vuelvan piezas tan icónicas como lo hicieron en sus otras películas. Por momentos sentí que a pesar de ser buenas, desentonaban un poco con el tono de la película. Creo que la única que yo podría decir que va a trascender es la que cantan Mufasa y Taka al inicio de la película y que no me puedo sacar de la cabeza. Yo siempre quise un hermano, yo siempre quise un hermano. De ahí en más habrá que ver cómo las trata el tiempo. Pero si hubo una canción que no me gustó para nada fue la que cantó Quiros. De hecho hasta se siente incómoda. Como que le quita a este gran villano todo el poder y lo amenazante que nos mostraron en un principio. Como que no tiene esa misma energía de canción de villano como lo fue Listos Ya de Scar en la versión original. O incluso la canción de Cira en El Rey León 2. En esta como que no sabes si asustarte o reírte. Como les dije, Lin-Manuel es un genio, creo que hizo un buen trabajo, pero siendo completamente honesto, las partes más emocionantes de la película, que incluso me sacaron una que otra lagrimilla, fueron las que iban acompañadas por el score original, el de Hans Zimmer, que también integraron a la película y que agradezco muchísimo. Y pues bueno amigos, creo que mi postura sobre los live action de Disney ha cambiado un poco en los últimos años. Ya que en un principio creo que lo que todos queríamos ver era exactamente lo que conocíamos y amábamos de los clásicos animados en live action. Así que evidentemente cualquier cambio que le hicieran, por más mínimo que fuera, nos iba a molestar. Hoy en día creo que lo mejor que pueden hacer es seguir esta línea de hacer spin-offs o precuelas que nos den más contexto, que cuenten historias completamente nuevas, que lejos de cambiar lo que ya conocíamos, iban para expandir el canon y darnos más contexto sobre el origen de tantos personajes. Algo como lo hizo esta película o como lo hizo Cruella en su momento. Aún creo que los live action de Disney nos han quedado a deber muchísimo y que la emoción que nos generaban antes se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Pero esta película la verdad es que me dio mucha esperanza. No sé qué piensen ustedes y sí, tal vez me está cegando el hecho de que El Rey León es mi película favorita de la vida, pero yo sí pondría a Mufasa fácilmente en el top 3 de los live action que hay hasta ahora. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si ya vieron Mufasa, déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció, qué calificación le dan, y si no la han visto ya está disponible en salas de cine, vayan a verla, pero ya. Si te gustó este video no olvides dar like, suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes para que estés enterado de las noticias al instante. Nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.